el año 2019 viví la experiencia más aterradora de toda mi vida. Empezó como un sueño extraño. Me encontraba en una habitación que me resultaba inquietantemente familiar, aunque estaba seguro de que nunca la había visto antes. De pronto, las paredes comenzaron a desgarrarse con un sonido húmedo y carnoso, como si alguien las estuviera rasgando con uñas largas y podridas. En lugar de dejar simples grietas o rasguños, cada desgarro abría un vacío negro absoluto, un abismo sin fondo que parecía respirar y absorber toda la luz y el aire a su alrededor. Era como si la realidad misma se estuviera rompiendo para dejar entrar algo que no pertenecía a este mundo. Dentro del sueño, mi mente repetía obsesivamente, como un mantra desesperado: no tengas miedo, no te pierdas, no tropieces. De repente sentí que despertaba, pero mi cuerpo no respondía. Estaba completamente paralizado. Había tenido parálisis del sueño otras veces, pero esto era diferente, mucho peor. Una presión asfixiante me aplastaba el pecho. El aire se volvió gélido y pesado. Y entonces lo supe con una certeza que me heló la sangre. No estaba solo. Podía sentir la presencia de dos entidades dentro de mi habitación. Eran sombras densas y cargadas de una maldad pura. Aunque no las veía claramente, su fuerza era tan abrumadora que el colchón se hundía ligeramente bajo su peso invisible. Fue en ese instante cuando ocurrió lo más horrible. Sentí como mi espíritu, o lo que sea que soy realmente, era arrancado violentamente de mi cuerpo físico. Un tirón brutal, como si me estuvieran desollando desde dentro. De pronto me vi a mí mismo desde arriba, flotando en el techo. Ahí estaba mi cuerpo, inmóvil en la cama, respirando de forma débil y superficial. Intenté moverme, gritar, hacer cualquier cosa, pero no tenía control. Una de las sombras, una figura humanoide altísima, de casi 2 metros, me manipulaba como una marioneta rota. Sentía hilos invisibles y fríos sujetando mis extremidades, obligándome a quedarme quieto. No me dejaba levantar la cabeza. Solo podía mirar el suelo de reojo. Y reconocí perfectamente mi habitación tal como la había dejado antes de dormir. Eso me aterrorizó aún más. Esto no era un sueño. La sombra finalmente me permitió alzar un poco la mirada. La figura era inmensa, completamente negra, sin rostro, solo 2 puntos rojos que brillaban. A su lado estaba la segunda entidad, una criatura con forma de hiena retorcida y antinatural, con el pelaje negro como la brea, los ojos amarillos brillantes y una sonrisa llena de dientes demasiado largos. Parecía obedecer a la figura alta como un perro demoníaco. De repente sentí que mi espíritu empezaba a ser arrastrado de vuelta hacia mi cuerpo, pero justo cuando estaba entrando, la hiena se lanzó conmigo. Sentí cómo esa cosa se metía dentro de mí al mismo tiempo, invadiéndome, deslizándose por mis venas. Un olor a carne podrida y azufre me llenó la nariz. Cuando desperté por la mañana, estaba bañado en sudor frío, con el corazón latiéndome en la garganta y un dolor punzante en el pecho. Intenté convencerme de que solo había sido una pesadilla horrible y decidí no contárselo a nadie. Una semana después, mientras platicaba con mi hermano sobre sueños raros, le conté lo sucedido. Su cara se puso blanca como un papel. Me miró a los ojos y me dijo con voz temblorosa: esa misma noche yo soñé con un hombre hecho de sombra que me perseguía por pasillos interminables y no podía escapar. Decidimos contárselo a mis papás y ahí la cosa se volvió aún más escalofriante. Mi papá confesó que esa misma noche había soñado con un hombre sombra persiguiendo a mi hermano sin piedad. Mi mamá, con lágrimas en los ojos, dijo que ella había soñado con un animal completamente negro, con forma de león o pantera, que intentaba morderme mientras yo dormía y que sus dientes se sentían reales. Los 4 habíamos tenido pesadillas conectadas la misma noche. Hasta la fecha no sabemos qué demonios fue eso. Mis papás, que son cristianos, están convencidos de que se trató de manifestaciones demoníacas. Jamás supimos que pudo haber sido todo esto. Cuando era niño tuve un sueño que nunca pude olvidar, aunque en su momento no entendí por qué. Estaba en un cementerio antiguo, bajo un cielo plomizo que parecía absorber toda la luz. Delante de mí
Un grupo de personas vestidas de negro lloraba con un dolor tan real que se me clavaba en el pecho. Estaban enterrando a alguien y yo sentía una pena inmensa por ellos, una tristeza que no tenía sentido, porque no conocía ninguna de esas caras. Aún así, era como si estuviera despidiendo a mi propia familia. Me acerqué despacio por detrás del grupo, casi sin darme cuenta. Allí, entre todos, había una niña pequeña que sollozaba desconsoladamente. Llevaba un vestidito negro con tul delicado, el cabello corto perfectamente peinado y unos aretitos preciosos en forma de perlitas que brillaban con cada lágrima. Sin pensarlo, extendí la mano y le toqué suavemente el hombro, queriendo consolarla. En ese preciso instante desperté sobresaltado, con el corazón latiéndome en la garganta y una nostalgia abrumadora que me dejó sin aliento. Extrañaba a esas personas con toda el alma. Extrañaba a esa niña como si lo hubiera perdido en otra vida. Era un vacío extraño, como añorar a alguien que nunca conocí. Ese sentimiento se quedó conmigo durante años, callado pero siempre presente. Nunca se lo conté a nadie. Muchos años después, cuando ya tenía 19, estaba en casa de mi abuela. Esa tarde, por primera vez, ella me habló de algo que nunca antes había mencionado. El día que enterraron a su hermanito pequeño. Me contó que mientras todos lloraban alrededor de la tumba, ella no podía parar de sollozar, y de pronto sintió claramente cómo una manita cálida y pequeña le tocaba el hombro, como si su hermanito estuviera ahí, consolándola desde el otro lado. No hice la conexión en ese momento, hasta que mi abuela, con una sonrisa nostálgica, sacó un viejo álbum de fotos y me mostró la única fotografía que se tomó ese día en el funeral. Mi corazón se detuvo. Ahí estaba ella, mi abuela cuando era solo una niña. Cabello corto, vestidito negro con tul y los mismos aretitos con perlitas exactamente iguales a los del sueño. Desde ese día todo cambió. Mi abuela siempre me había dicho que yo le recordaba muchísimo a su hermanito fallecido. Ahora lo entendía. Ahora sentía que algo mucho más grande nos unía. Desde entonces estoy convencido de que las almas siempre regresamos con las personas que más amamos. Todo es un círculo eterno. La que hoy es mi mamá hermosa, tal vez en otra vida sea mi hija o mi nieta. Un hermano puede volver convertido en un tío. Y yo, quizás en esa otra existencia fui ese niño que se fue demasiado pronto, pero que nunca dejó de cuidar a su hermana desde el otro lado. Sigamos con el siguiente relato. Nadie me va a creer esto, pero juro por mi vida que es verdad. Tenía apenas 10 años. Mis papás habían salido a comprar pan o carne, algo así, y me dejaron solo en casa. Al rato se me fue el internet por completo. No había forma de hablar con ellos, ni de pedir ayuda. Estaba completamente aislado. Me puse a jugar Geometry Dash en el celular de mi mamá para distraerme. Habrían pasado unos 5 minutos cuando, de repente, escuché un golpe seco que venía de la lavandería. No es un sótano de verdad, pero en ese momento se sentía como uno, oscuro, frío y al final del pasillo. Luego otro golpe y otro más fuerte. Mi gato enloqueció. Empezó a maullar como si estuviera poseído, arañando la puerta de la lavandería con desesperación, como si algo horrible estuviera del otro lado intentando salir. El corazón me explotaba en el pecho. Me fui corriendo escaleras arriba y me escondí en el closet de mi habitación, igual que en las películas de terror donde siempre te escondes. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, con las manos temblando. De pronto, ¡pum!, la puerta principal se abrió de golpe con un estruendo que retumbó en toda la casa. Escuché pasos pesados subiendo las escaleras, lentos pero seguros. Después, el sonido inconfundible de la puerta del patio trasero abriéndose. Mi mente se congeló. ¿Cómo? Si yo estaba solo y todas las puertas estaban cerradas con llave. Y entonces le escuché clarísimo. Hijo, ya llegamos. La voz de mi mamá, perfecta, tan real que casi salgo corriendo a abrazarla. Pero algo no encajaba. 2 minutos después me llegó un mensaje en el celular, no sé cómo, si no había internet. Era de mi mamá. Hola hijo, ¿cómo te va? Vamos a tardar como 10 minutos más. Tu papá se quiso parar a ver una chaqueta.
Me quedé helado. La sangre se me bajó a los pies. Si ese mensaje era de mi mamá, ¿quién demonios acababa de subir las escaleras y abrir la puerta del patio diciendo, hijo, ¿ya llegamos? Pasaron exactamente 10 minutos. Escuché de nuevo las voces de mis papás reales llamándome desde abajo. Hijo, baja, ya llegamos. Bajé temblando, pálido como un fantasma, y les conté todo con lágrimas en los ojos. Ellos se miraron, se rieron y me dijeron, hijo, tienes una imaginación muy grande. Deja de inventar cosas. Desde ese día se lo he contado a todos. Tíos, primos, abuelos, abuelas. Y nadie me cree. Todos me dicen lo mismo. Benja, eres un mentiroso, no tienes que inventar esas cosas. Yo juraba y juraba que era real. Todavía lo juro. Hasta el día de hoy nadie me cree. Y cada vez que me quedo solo en casa, aunque sea un segundo, todavía escucho ese golpe seco viniendo de la lavandería. Y me pregunto, ¿qué era lo que subió las escaleras ese día fingiendo ser mis papás? Nunca había creído en lo paranormal. Soy una persona demasiado lógica incluso para mi propio bien. Pero lo que pasó hace 3 años todavía me persigue, literalmente. Cada vez que escucho un reloj marcar las 3 a.m. Vivía en un departamento pequeño, en un edificio construido en los años 70. Nada especial, solo un lugar barato donde vivir mientras terminaba mis estudios. Todo empezó una madrugada en la que me desperté con un sonido que no debería haber existido en mi casa. El eco de pasos lentos y húmedos en un pasillo. Era un estudio pequeño y una sola pieza. Pensé que todavía estaba soñando, hasta que abrí los ojos y vi algo imposible. Donde siempre había habido una pared lisa y blanca, ahora había una puerta. Una puerta vieja de madera oscura, con la pintura descascarada y agrietada, como si llevara décadas pudriéndose en un sótano olvidado. Estaba entreabierta apenas unos centímetros y del otro lado se extendía un pasillo interminable, como los de un hospital abandonado de principios del siglo pasado. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido bajo enfermizo, y todo tenía un tono amarillento y sucio. No era un sueño. Lo supe porque me levanté de la cama, sentí el frío real del piso bajo mis pies descalzos y caminé hacia ella. El resto del departamento seguía exactamente igual. Mi cocina, mi sofá, mi ropa tirada, todo normal. Solo esa puerta y ese pasillo no pertenecían a este mundo. No sé qué fuerza me empujó, pero di un paso adentro. El pasillo se sentía vivo. Las paredes hinchaban y se contraían muy lentamente, como si respiraran. El aire era denso, húmedo, y olía a moho viejo mezclado con algo metálico y podrido que se te pegaba en la garganta. Apenas había caminado unos metros cuando escuché un llanto suave. Era una voz de mujer, pero no sonaba humana. Sonaba como algo que imitaba el llanto sin entender realmente cómo lloran las personas. Un sollozo hueco, falso, repetitivo. Y entonces pronunció mi nombre, claramente, con mi propia voz. Me congelé. Salí corriendo. Cerré la puerta de un golpe tan fuerte que tembló todo el departamento y me metí bajo las sábanas temblando como un niño. Al día siguiente, la puerta había desaparecido. Solo quedaba la pared lisa de siempre. Intenté convencerme de que había sido una alucinación por falta de sueño, hasta que la noche siguiente, exactamente a las 3:11 de la madrugada, volvió a aparecer. Esta vez no entré. Me acerqué con el corazón latiéndome en la garganta. En medio del pasillo, de espaldas a mí, había una figura extremadamente alta y delgada, casi esquelética. Sus piernas eran demasiado largas y torcidas para su cuerpo. Estaba completamente inmóvil. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo imposible, como si estuviera escuchando algo dentro de mi habitación. Cuando me di cuenta, empezó a girarse, muy, muy despacio. No esperé a ver su cara. Cerré la puerta con todas mis fuerzas. Al instante, algo comenzó a golpearla violentamente desde el otro lado. Golpes secos, insistentes, como uñas largas y afiladas raspando la madera, intentando entrar. Esto se repitió durante semanas. A veces el pasillo estaba vacío y solo se escuchaba el zumbido de las luces. Otras veces oía pasos lentos y húmedos acercándose. A veces susurraban mi nombre justo detrás de la madera. Y lo más horrible, en varias ocasiones sentí una respiración fría y húmeda rozándome el oído, aunque yo nunca había cruzado el umbral. Cada noche estaba peor, cada vez más cerca. La última noche fue la que me hizo huir para siempre. A las 3 de la mañana, la puerta apareció completamente abierta.
y la criatura ya no estaba en el pasillo. Estaba parada justo en el umbral de mi habitación, a menos de 1 metro de mi cama. Su cabeza se inclinaba de forma grotesca, como un insecto curioso. Se escuchaba un crujido constante de huesos moviéndose bajo su piel. No podía moverme. Una parálisis helada me tenía clavado al suelo. La cosa dio un paso lento hacia adentro. Su pie era largo, huesudo, con dedos que parecían ramas secas y retorcidas. Se dobló hacia mí de una manera imposible, como si estuviera oliendo mi miedo. Entonces habló. Su voz no salió de su boca, resonó directamente dentro de mi cabeza. ¿Sabes quién te abre la puerta cada noche? Retrocedí hasta chocar contra la pared. La criatura estiró un brazo larguísimo hacia mi rostro. No dejes de dormir. Cuando duermes yo puedo construir más pasillos. En ese momento entendí la verdad más aterradora. No era yo quien encontraba el pasillo. Era el pasillo el que se estaba construyendo usando mi mente como puente hacia la realidad. Sus dedos helados tocaron mi frente. Detrás de la puerta, cientos de voces susurraron al unísono. ¡Abre, abre, abre! Con la poca fuerza que me quedaba, logré llegar al interruptor y encender la luz. La criatura se desvaneció como humo negro y la puerta desapareció al instante. Salí del departamento a las 3:19 de la mañana con lo puesto y nunca volví. Un mes después, el edificio fue demolido por daños estructurales graves. El arquitecto que revisó el lugar dijo una frase que todavía me persigue en las noches. Es curioso, había pasillos y espacios en lugares donde nunca deberían haber existido. Como si alguien los hubiera añadido después. Yo sé quién los estaba añadiendo. Y sé que sigue buscando un nuevo lugar donde construir. Era un viernes por la noche. Estaba acostado en mi cama, viendo videos en TikTok para matar el tiempo. Justo al lado de mi cama hay una ventana grande que da directo al corral donde duerme mi perro. De repente escuché 3 golpes suaves pero claros en el vidrio. Pensé que era mi perro, porque se me había olvidado completamente darle de comer. Me puse una camisa roja que tenía tirada. Salí descalzo al patio y me dirigí al corral con el plato de comida en la mano. Mientras le servía, escuché pasos pesados y lentos caminando justo encima de mí sobre el techo de la casa. No le di importancia. Donde vivo hay muchos gatos callejeros, así que pensé que era uno de ellos correteando. Volví a mi cuarto, cerré la puerta y me tiré en la cama otra vez. Fue entonces cuando empezaron los zapateos. No eran pasos normales. Eran golpes rítmicos, fuertes, como si alguien estuviera bailando o pisando con furia encima de mi cabeza. Me quedé helado. Un gato jamás podría hacer ese ruido. Era demasiado pesado, demasiado intencional. En ese momento recordé la pelea fuerte que había tenido esa tarde con mi mamá porque no quise cenar. Todavía estaba enojado con ella. Seguí viendo TikTok, tratando de ignorar todo. De pronto me apareció un video de una chica llamada Fernanda. Miraba directo a la cámara y decía con voz seria: si te vas a dormir enojado con tu mamá, el diablo va a subir a tu techo a zapatear toda la noche. Y no se va a ir hasta que lo escuches. Se me heló la sangre. Los zapateos seguían encima de mí, cada vez más fuertes, más rápidos y más cerca de la ventana. Me tapé de pies a cabeza con las cobijas, temblando. Entonces tocaron mi ventana por segunda vez. Volteé lentamente y esta vez no era mi perro. Había una criatura alta, completamente blanca, sin ropa alguna. Su piel era pálida y brillaba como si estuviera mojada. Medía más de 2 metros. Era extremadamente delgada y sus brazos colgaban demasiado largos, con dedos anormalmente largos y huesudos. Se quedó mirándome fijamente a través del vidrio, sin parpadear ni una sola vez, durante más de media hora. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si estuviera estudiándome o saboreando mi miedo. No aguanté más. Salí corriendo de mi cuarto hacia la habitación de mi mamá, casi sin poder hablar del pánico. Le conté todo llorando. Ella me miró como si estuviera loco y me dijo que me calmara. Pero justo en ese instante los zapateos se volvieron brutales, golpes secos y violentos, como si varias personas estuvieran saltando y bailando encima del techo con furia. Mi mamá se puso blanca como un papel. Salió corriendo del cuarto y llamó a mi papá desesperada.
3 minutos después llegó mi papá. Lo primero que dijo al entrar fue: ¿quién carajos está arriba en el techo? Vi a alguien con los pies raros. Parecían patas de cabra, con pezuñas y todo. Mi mamá le contó todo. Mi papá entró a mi cuarto con una linterna y en la ventana ya no había nada. Pero entonces empezaron a escucharse risas. Risas burlonas, malvadas y guturales que venían del techo, acompañadas de zapateos cada vez más fuertes y frenéticos. Esa noche no nos quedamos. Salimos huyendo de la casa y nos fuimos corriendo con mi abuela. Cuando mi abuela nos abrió la puerta y vio nuestras caras de terror, lo primero que dijo fue: él los estaba buscando. Rápido, pasen adentro. Apenas cerramos la puerta, los zapateos empezaron también en el techo de la casa de mi abuela. Todos nos arrodillamos en la sala y rezamos por más de 1 hora sin parar, llorando y temblando, hasta que finalmente todo se quedó en un silencio absoluto. Nos quedamos a dormir ahí esa noche. Al día siguiente volvimos a nuestra casa y ya no había nada, ni ruidos, ni pisadas, ni criatura. Desde ese día nunca más nos volvimos a pelear dentro de la casa, y cada vez que escucho un golpe en el techo, aunque sea un gato, rezo en silencio. Esto me pasó cuando tenía 12 años y estaba en primero de secundaria. Mi mamá trabaja a tiempo completo cuidando ancianos, así que un día me avisó que iba a estar toda una semana fuera de casa. Me dejó 2,000 pesos para la escuela, la comida y lo que necesitara. Yo, desde que tengo memoria, siempre he sido el típico friki solitario. Sin amigos, me iba solo a casa. En el recreo me quedaba en un rincón con mis audífonos a todo volumen escuchando rock alternativo bien pesado. El terror y lo paranormal me fascinaban. Las películas gore, las historias de fantasmas, todo eso. Pero nunca imaginé que iba a vivirlo en carne propia. Era 2019. Ese día teníamos una actividad grupal y la escuela nos iba a dejar salir hasta las 8:20 de la noche. Afuera caía un diluvio horrible y la escuela, que ya era una mierda vieja, se quedaba sin luz cada 2 por 3. Yo me quedé solo en el salón recogiendo mis cosas cuando de repente escuché una voz ronca y arrastrada que pronunciaba mi nombre, como si alguien quisiera hacerme daño. Volteé hacia la puerta y vi una sombra negra, larguísima, que se deslizaba por el marco. Me quedé congelado. Pensé que era algún compañero muy alto pasando por ahí, pero algo no encajaba. Volteé otra vez para seguir guardando mis cosas, y justo cuando casi salíamos, la luz parpadeó y se fue por completo. El salón quedó en penumbras, solo iluminado por los relámpagos de afuera. Corrí al baño porque ya no aguantaba más. Empujé la puerta y ahí vi algo horrible. De verdad, asqueroso. Era una figura altísima, más de 2 metros, parada en medio del baño. Su cara estaba completamente quemada, la piel negra, agrietada y derretida como plástico al fuego, con trozos colgando y dejando ver la carne viva y roja debajo. Los ojos eran 2 huecos vacíos que brillaban con un amarillo enfermizo. Llevaba ropa sucia y chamuscada que se le pegaba al cuerpo como si se hubiera fundido con su piel. El cabello era puro mechones quemados y pegados al cráneo, todavía humeando ligeramente. Olía a carne carbonizada y pelo quemado. Se quedó mirándome sin moverse, solo respirando con un sonido húmedo y gorgoteante. Salí corriendo como alma que lleva el diablo y me choqué con mi mejor amigo en el pasillo. Él me vio y se asustó de verdad. Yo ya soy pálido de por sí, pero en ese momento parecía un fantasma, blanco como la pared, temblando entero. Le conté todo entre balbuceos y fuimos corriendo con el maestro. Obvio, no me creyó. Me dijo que eran imaginaciones mías por ver tanta película de terror. Lo peor es que no fue solo una vez. Durante semanas seguí viendo a esa cosa horrible en los pasillos, en los baños, incluso asomándose por las ventanas del salón cuando ya estaba oscureciendo. Siempre con esa ropa sucia y quemada, ese cabello chamuscado y esa cara derretida que parecía sonreír aunque no tuviera labios. La cosa se veía algo así. Tenía alrededor de 12 años y vivía en el campo, en un pueblito pequeño a las afueras de Las Piedras. En ese lugar todo mundo contaba la misma historia desde hacía generaciones, la del hombre de blanco. Decían que se aparecía en la ventana de tu cuarto a medianoche, te miraba fijamente durante horas y, si te atrevías a mirarle a los ojos, te mataba antes del amanecer. A pesar de mi edad,
Nunca creí que fuera algo más que una leyenda para asustar a los niños, hasta que todo cambió. Una tarde estaba en mi cuarto viendo televisión, en ese entonces tenía tele propia. De reojo vi algo blanco moviéndose rápido. Giré la cabeza y solo alcancé a ver una mancha blanca y borrosa que desaparecía detrás de una de las maderas del marco de la ventana. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, pero luego recordé la historia del hombre de blanco. Le pregunté a mi mamá si ella había visto algo. Solo se rió y me dijo: seguramente fue un ave blanca, hijo. No le des vueltas. Esa noche, después de cenar, me acosté. Alrededor de las 2 de la mañana me desperté de golpe. A través de la cortina fina de mi ventana se veía claramente una silueta humanoide parada justo afuera, mirándome. Era alta, completamente inmóvil, vestida de blanco. No se movía, solo estaba ahí, observándome. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Estaba paralizado de miedo. De repente, la cosa levantó una mano y tocó el vidrio con un golpe lento y deliberado. Toc, toc, toc. El sonido fue tan claro que sentí la vibración en el marco de la cama. Lo único que pude hacer fue meterme debajo de las sábanas y quedarme ahí, temblando, mirando de reojo durante casi 30 minutos. En ese momento, escuché a mi papá levantarse. Como yo siempre me quedaba viendo tele hasta tarde, abrió la puerta de mi cuarto para chequear si seguía despierto. Me vio escondido y me preguntó: ¿qué haces despierto a esta hora? Saqué la cabeza de las sábanas, con la voz temblando, y le conté todo. Mi papá no me creyó al principio. Pensó que había tenido una pesadilla. Al día siguiente revisamos las cámaras de seguridad. Mi viejo era paranoico con los robos y tenía varias instaladas. Lo que vimos nos dejó helados. La misma figura blanca había estado parada frente a mi ventana las 3 noches anteriores, completamente inmóvil, desde las 2 de la mañana hasta que amanecía. No se movía, solo miraba hacia adentro. Y la 4ª noche era la que yo había vivido. Hoy en día vivo en Montevideo con mis papás. Nos mudamos hace años buscando tranquilidad, pero cada vez que escucho un ruido en la ventana por la noche, o cuando se me olvida cerrar la cortina, siento ese mismo escalofrío, porque sé que esa cosa me vio. Y aunque ahora estamos lejos, a veces me pregunto si el hombre de blanco sigue buscando la ventana correcta. Si te gustan los relatos de terror, suscríbete al canal, dale manita arriba para apoyarme, carnal. Así podré seguir subiendo videos. Hasta la próxima.